Pero algo que sí quisiera que tuviéramos en mente es de que estamos finalizando nuestra serie de hábitos, y la verdad que esta serie me ha ayudado mucho a mí a poner ciertas pausas en mi vida y ver qué son las cosas que son importantes en mi vida y ver qué hábitos tengo. Entonces hemos estado viendo la serie que se llama Hábitos, y la próxima semana estuve mencionando de que he estado leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos por el autor James Clear. Es donde él explica de que cada uno de nosotros, casi la mayoría de nosotros, tenemos metas similares. Todos queremos algo similar. Al final del día, cuando vemos exactamente lo que queremos, puede parecerse mucho a lo que cada uno de nosotros está buscando. Puede ser que estamos buscando tener mejores relaciones, que quizás queremos estar más cerca de Dios, queremos hacer una diferencia en este mundo. No conozco de nadie ahorita por el momento que diga, yo quiero vivir toda mi vida en deudas. Quiero ver cómo aumento más mi deuda en mi vida, en mi casa. No conozco a alguien que diga ahorita, quiero ver cómo este año obtengo una adicción. No conozco a nadie que diga algo por el estilo. Usualmente dicen, no conozco a nadie que diga, quiero permanecer en ese trabajo los próximos 45 años. Algo que no me gusta hacer, algo que odio, quiero tener una vida sin pasión, quiero llegar a mi vida y decir que vida más aburrida, y lo que sí tengo es un montón de que me arrepiento y resentimiento y remordimiento de las cosas que no pude. Esa es mi meta. Nadie piensa así, Entonces no sé de cualquier persona, de ninguna persona que quiera terminar de esa manera. Y lo más importante es de que no hay nadie aquí, o no hay personas en el mundo que arruinen su vida con una sola decisión. Hay sus excepciones, pero no hay personas que existan que usualmente o generalmente arruinen su vida con una sola decisión. Usualmente es varias decisiones compounded que se acumulan, que nos llevan y nos han llevado a una terrible consecuencia. La mayoría de las personas es una pequeña decisión, un pequeño paso que dan, un pequeño hábito, un día a la vez, en la serie de varios años que lo llevan a una situación muy mala. Y usualmente cuando las personas terminan están en un estilo de vida, usualmente lo resumen en una oración, cuando les está yendo tan mal. Y usualmente dicen, ella conoció a este muchacho estando casada, comenzó a coquetear con el muchacho, y tuvo un affair, le fue infiel a su esposo y pues se divorciaron. En una sola oración terminan diciendo su decisión. O lo resumen diciendo, es que él tenía alta presión y murió a los 48 años. Lo resumen su vida en una sola oración. O dicen, esta persona era muy irresponsable en el trabajo y eventualmente la compañía se dio cuenta y lo despidieron. Resumido. Pero sabemos de que no fue despedido por una sola decisión. Sabemos de que quizás fue una serie de decisiones y hábitos que lo llevó a ser despedido. Entonces, usualmente resumen una serie de malas decisiones en una oración de qué es lo que lo llevó a ese lugar. Y la Biblia está llena de esas oraciones resumidas, donde resumen la vida o la situación de una persona en una sola oración. Y si leemos cuidadosamente la Biblia, vemos que la Biblia está llena y repleta de esas situaciones. Y para mí, una de las más profundas oraciones que resumen la vida de alguien de esa manera es en el libro de Jueces, donde resume una serie de decisiones que Sansón tomó en su vida.
Era un hombre que nació con un increíble potencial. Creció con ser escogido de Dios, fue llamado de Dios exactamente. Y fue una mala decisión, un mal paso, un mal hábito, un día a la vez que lo llevó a un estilo de vida donde su vida simplemente se deshizo. En Jueces dice, un día Sansón se fue a Gaza donde vio a una prostituta. Desde ahí comenzó la serie de malas decisiones y arruinar su vida. Esa oración marca el momento donde la vida de Sansón iba a comenzar a irse de declive. En esa oración resume la vida de Sansón. Y quizás no saben esto, un poco de geografía. Gaza, donde vivían los filisteos, está aproximadamente a 25 millas de donde vivía Sansón, que la tierra de Sora. Gaza era el área local, el neutral general de los filisteos, donde Sansón era enemigo número 1 de los filisteos que vivían ahí. Entonces, el ir a Gaza era poner su vida en peligro. 25 millas, aquí estaba su casa, 25 millas estaba Gaza. Ahora sabemos de que en esos tiempos no había Uber, no había Lyft, no había transportación confiable. Entonces lo más real y lo más disponible era de que se caminaba. Es increíble para nosotros quizás no entender ese concepto de caminar, porque aquí estamos acostumbrados a agarrar Lyft, el carro, y allá era muy común caminar 10, 15, 20 millas, muy común. Ahora, una de las preguntas que yo me hacía es de que 25 millas para ir a encontrarse e ir a tener un tipo de placer para su vida. O sea, que yo digo, ¿qué personas hacen eso en sus vidas? Donde viajan 25 millas de donde están para ir a tener un placer físico. Y la respuesta es de que la gente lo hace todos los días en estos tiempos. Entonces, mientras me estaba preparando para este sermón, estaba pensando, ¿cuántos pasos son 25 millas? Y 25 millas son aproximadamente 56,250 pasos. 56,250 pasos. Entonces, yo les presento a ustedes de que Sansón no arruinó su vida en un solo paso, sino que le tomó 56,250 pasos para arruinar su vida, para deshacer su vida completamente. Es donde el primer paso a ir a un lugar donde no tenía que estar comenzó con el primer paso, 56,250. Entonces, la realidad es de que muchos de nosotros, la gente no arruina su vida en una sola decisión. Usualmente es una mala decisión, un mal paso, un mal hábito, un día a la vez en la serie de muchos años. Entonces, y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde mientras cerramos esta serie de hábitos. Y si han estado con nosotros desde el principio que comenzamos hace 3 semanas, comenzamos tratando de definir no las metas, sino de quién nosotros queremos ser. Esa fue la primera pregunta. Antes de querer hacer algo, antes de tener alguna meta, era de definir quién soy yo en Dios. Hay que hablar primero de quién nosotros queremos ser. ¿Quién Dios quiere que tú seas? ¿Quién Dios quiere que tú seas? ¿Quieres ser un ejemplo para tu familia, un ejemplo para tu hogar, un mejor esposo? Quizás un mejor ejemplo para la gente con quien trabajas. ¿Quieres ser una persona que es más saludable, más generoso? ¿Quién quieres ser? Esa es la pregunta que estábamos haciendo hace unas semanas atrás.
La segunda semana o la semana pasada estuvimos haciendo la pregunta de basado en quién Dios quiere que tú seas, ¿qué es el primer hábito o el primer paso que tienes que dar? ¿Cuál es el primer paso? Y hoy vamos a estar viendo el último paso o la última capa de esto. Y la pregunta es, basado en quién Dios quiere que yo sea, ¿cuál hábito necesito parar o romper? La semana pasada es ¿cuál necesito empezar? Esa semana es ¿cuál necesito parar o simplemente romper completamente? Me gusta lo que dice Santiago, donde dice, así dice, deshazte de todos los hábitos y de toda conducta perversa. Sométete a Dios y acepta la palabra que Él planta en tu corazón que puede salvarte. ¿Qué hábito es el que tienes que no te ayuda, que te está haciendo para atrás, que te lleva al pecado, que te lleva a una situación donde no quieres estar, te lleva últimamente a una dirección donde al final te sientes culpable? Dice Santiago, deshazte de todos los hábitos sucios y de toda conducta perversa. Todos los hábitos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hábito necesito romper para ser la persona que Dios quiere que yo sea? ¿Qué hábito necesito parar o romper? Y la realidad es de que tenemos primeramente que admitir que tenemos un mal hábito. Y si no tienes un mal hábito, te aseguro de que la persona, si estás casado, si la persona que está a tu lado, que es tu pareja, te puede decir cuál es tu mal hábito si le preguntas. Yo no tengo mal hábito, pregúntale a tu esposo o a tu esposa. Te va a decir una, que dos, que tres hábitos malos, ¿sí o no? ¿Casados? Amén. Wow, ok, all right. Entonces, todos tenemos que admitir que tenemos un hábito que necesitamos romper o parar. Y la realidad es de que no podemos, y tenemos que definir eso que es. La realidad es de que no podemos derrotar aquello que no podemos definir. Lo voy a decir una vez más, no podemos derrotar aquello que no podemos definir qué es en nuestras vidas. Y quizás estás pensando, man, yo tengo como 27 hábitos malos. No comiences así, comienza con uno primero. Por si comienzas a ver todos los hábitos malos que tienes y todo lo que tienes que arreglar, es muy probable de que no comiences con ni uno. Entonces definir, quizás sea una mala actitud, quizás sea de que juzgas mucho a la gente, quizás eres una persona que le gusta el chisme y dices, no, pastor, no es chisme, simplemente estoy informándole a la gente para que la gente pueda orar, interceder por esas personas. ¿Okay? Es de admitir que hay un problema, quizás un problema con comer, quizás un problema donde comes mucho o comes demasiado o es mucha azúcar, quizás es la adicción a la tecnología, quizás es a los videojuegos, que quizás simplemente es un problema, es una adicción, quizás es las redes sociales. Que estás adicto y estás like, y son las 2, 3 de la mañana y like, viendo los memes y todo eso, y pasan horas y es horas y horas que estás ahí. O quizás no es eso, quizás es Netflix. Quizás ya son las 11, 1, 2 y ya son las 5 de la mañana y dices, ¿cómo me eché todo el Chapo, la serie del Chapo, y ahora tengo que irme a trabajar en 1 hora? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿O alguien conoce a gente que es así para no sentirse culpables? Yo conozco a mucha gente que ha sido así. Quizás y más seriamente puede ser pornografía. Puede ser algo más íntimo como la pornografía, que has tratado de parar de hacerlo y te has prometido que no lo vas a hacer, pero ha sido difícil para ti. O quizás es tu teléfono. Quizás es tu teléfono, de que si alguien te pide tu teléfono, es como que están arrancando una gran parte de ti. No, es mío.
Mi teléfono es como que es tu lifeline, como es que es parte de tu vida, como que te cortan la respiración si otra persona tiene tu teléfono. O quizás es una sustancia, quizás mucha azúcar, mucha cafeína, quizás medicamentos, te autoprescribes medicamentos. Y la verdad es de que si tú dices no tengo un hábito malo, dice los estudios de que si eres una persona, si más de una persona que te ama te dice que tienes un problema, es muy posible que tengas un problema. Es que nadie me ha dicho que tengo un problema. Una cosa es que no quieras escuchar, pero si 5 personas que te aman te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes un problema con Facebook, tú tienes un problema con Netflix, tú tienes un problema con tu teléfono, es muy probable que tengas un problema. Entonces, en lo personal, para que no se sientan que solamente es ustedes que tienen que quebrar ciertos hábitos, en lo personal yo necesito y estoy rompiendo el hábito de screen time. Hace unos meses atrás, cuando Apple salió con el sistema de que puedes ver cuánto tiempo te pasas en el teléfono, yo me asusté. Dije, ¿esto es en la semana o en el día? En el día. Incredible. Entonces es increíble cómo nosotros padres queremos ponerle disciplina a nuestros hijos. Y a Abby le tengo nomás 15 minutos en esta aplicación, 15 minutos. Y yo cuando vengo a ver el mío digo, oh my God, qué hipócrita soy. Oh my God. Entonces lo que yo estoy haciendo es de que le he puesto límites a cada aplicación que yo tengo. Ahora yo tengo la clave y todo eso y puedo hacer, pero es algo donde yo estoy tratando de tener una cierta integridad para también hacer lo que yo le estoy a mis hijos que no hagan. Padres. Entonces, es difícil en el comienzo, es difícil cuando comienzas a querer romper un hábito. Entonces, una vez más, basado en quién Dios quiere que tú seas, ¿qué hábito necesitas parar y romper? ¿Qué hábito? What habit? Entonces, hablemos un poco de por qué esto es tan difícil. Why is this so hard? ¿Por qué es tan difícil esto? Y usualmente cuando vemos por qué es difícil, eso nos da una vista de cómo podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, un hábito es muy difícil, un hábito positivo es difícil en el comienzo y la recompensa o lo bueno de ese buen hábito usualmente lo ves en el futuro. Por ejemplo, cuando tú dices, ok, voy a hacer ejercicio en la mañana, tú sabes de que en el comienzo va a ser difícil. Un buen hábito en el principio es difícil en el principio. Ejercicio, te levantas en la mañana, 5 de la mañana, ok, tengo que hacer. Y es un hábito, disciplina que tienes que hacer. Y vas al gimnasio todos los días, ya pasan 3 meses, 4 meses nomás para ver que has bajado en 9 meses, 9 libras. Pero la recompensa la tienes en el futuro. Esa es la realidad de un buen hábito. Usualmente es difícil en el comienzo para ver los resultados positivos en el futuro. O quizás estás diciendo, este año voy a decidir acercarme más a la iglesia, ser más involucrado a la iglesia. Y la verdad es de que va a ser difícil en el comienzo porque, oh my God, ahora tengo que ir temprano, tengo que ir a servir porque el hermano René me está llamando que tengo que servir. Oh my God, estoy cansado, pero voy a hacerle ganas y voy a hacerle. Y después un año pasa y dices, oh my goodness, no sabía que el servir de esa manera me iba a sentir más cerca de Dios. No sabía que conectarme más con la iglesia me iba a sentir que mi fe iba a crecer, que iba a ser más sensible a la voz de Dios. Ahora tengo un grupo de amigos que no tenía hace un año. Quizás dices, ahora entiendo que puedo ser parte de algo más grande que yo, pero no sucedió en 2 semanas. Usualmente un hábito positivo es difícil en el comienzo para ver resultados positivos en el futuro.
¿Okay? Difícil en el comienzo. Ahora, malos hábitos es el contrario. Malos hábitos es lo opuesto. Con un hábito malo usualmente ves un buen resultado en el comienzo y el resultado negativo en el futuro. ¿Cómo es esto? Puede sentirse muy bien en el comienzo. Y la verdad que el pecado puede ser muy divertido. ¿What? El pecado puede ser muy divertido. O podemos decirlo más francamente, el pecado es divertido. Y dice una persona, si no sientes que el pecado es divertido, entonces lo hiciste mal. Queramos admitirlo o admitirlo, el pecado puede ser divertido hasta que no es divertido. Parece de que en el comienzo comenzamos a entrarle a algo y parece muy bien, parece divertido, parece party, parece bien, pero el resultado negativo no lo vemos hasta meses, años después de esta acción del malo, del hábito negativo. Entonces, por ejemplo, un hábito malo puede ser como puede ver una mujer que está en su trabajo y está coqueteando con un muchacho que está en el trabajo cuando estás casada. En el principio se siente silly, se siente chistoso, se siente como que no es serio, es algo muy normal. Estoy viendo que alguien finalmente me está poniendo atención. Entonces comienzas y sigue el coqueteo, sigue el juego del coqueteo. Y primero es un almuerzo inocente. Después es que tú dices, te voy a dar un ride a tu casa porque yo sé que no tienes, y porque yo soy una buena persona, yo quiero ayudarte. Es algo muy inofensivo. Y de repente dices, no, nomás fue un beso inocente. No significó nada, era completamente inofenso. Y después te ves con él en un motel. Después el efecto negativo años después, donde esa persona rompe una familia y un matrimonio. Porque en el principio el pecado puede parecer divertido, pero su final siempre es negativo. Entonces hay una percepción, hay una noción de que la recompensa o lo bueno de ese hábito malo lo podemos sentir ya inmediatamente, pero la consecuencia negativa no es hasta en el futuro. Entonces, entendiendo esa realidad de por qué un hábito es difícil de romper, nos ayuda a nosotros a entender cómo romper un mal hábito. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo de que para comenzar un buen hábito, tiene que ser fácil y tiene que ser obvio. ¿Okay? Para empezar un buen hábito. En este caso, para romper un mal hábito, si ese es el caso, que tienes malos hábitos y dices, es que el mal hábito en el principio se ve atractivo, se ha divertido en el principio, pero para romper un mal hábito tenemos que ahora hacer que sea difícil de hacer. Un mal hábito es de hacer que sea difícil de hacer, o haz que sea difícil de hacer. Why? Porque nuestra fuerza de voluntad es muy limitada. Our willpower es muy limitada. Y la verdad es de que puedes ahuyentar y puedes aguantar ciertas cosas con tu fuerza de voluntad y puedes resistir ciertas cosas por un tiempo, pero llega un momento donde te cansas de estar resistiendo lo mismo y lo mismo. Ahora, yo no sé quizás cuál sea el hábito malo que quieras romper, pero digamos que quieres romper el hábito de comer carne roja, por ejemplo. Resulta que esa semana que quieres romper el hábito de comer carne roja, todos en el vecindario se ponen a hacer carne asada.
Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero dices, no, yo seré fuerte, yo voy a romper este mal hábito, y te invitan a una carne asada y llegas ahí y dices, yo soy fuerte, no probaré esa carne asada, porque yo voy a romper este mal hábito de comer carne roja. Y pasas una vez, ahí estás viendo la carne asada, dices, yo reprendo esa carne asada, yo soy más fuerte que esa carne asada, yo tengo más fuerza de voluntad. La gente que come carne roja es gente que no tiene dominio propio. Y después pasa un tiempo, pasas otra vez y dices, yo puedo pasar y puedo estar enfrente de esa carne roja y no me afecta. Y pasas otra vez y dices, yo soy tan fuerte que puedo llegar y puedo tocar la carne roja y no me afecta porque yo soy fuerte. Incluso puedo estar con la persona que está cocinando y de repente cortas la carne, te pega un pedacito de carne aquí y le haces. Esa no vale, esa es simplemente estaba probando si estaba bien de sazón, pero está bien cocinada, huele bien y ahora simplemente es una probadita. Y concluyes y dices, pues si ya probé un pedazo, o sea, no se siente bien. Entonces solamente para mostrar que tengo que dar pasos pequeños, ahora solamente me comeré la mitad. Y comienzas y te comes la mitad, ok, la mitad. Y ves que el otro pedazo está solito. Y dices, no es fácil, ya dejé un pedazo comenzado, mi mamá me enseñó que tengo que tener cultura y no dejar como cosas empezadas, entonces te comes, entonces comenzamos bien y terminamos mal porque nuestra fuerza de voluntad es muy limitada, muy limitada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer difícil de hacer, difficult. El hombre más sabio en el mundo dijo, no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, dice, no pases por él, evítalo, aléjate de ahí y sigue de largo, sigue de largo. Entonces, lo tenemos que hacer difícil de hacer aquellas cosas que me van a causar daño. La semana pasada estuvimos viendo acerca del ciclo de hábitos. El ciclo de hábitos dice de que primero todo comienza con una señal. Esa señal es un detonador donde reaccionas a algo y de repente haces la acción. La acción. Y te lleva a un premio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a remover la señal o el detonador y vamos a interrumpir la acción. Entonces, quiero que hablemos de ese primer punto, de las señales o los detonadores. En inglés se le llama triggers. Detonadores, triggers. What triggers you? ¿Qué es esa señal en tu vida que te hace que reacciones a algo? Entonces, son estos detonadores que te empujan o te llevan a un mal hábito, a una acción mala, a algo que no te ayuda. Y los estudios dicen que hay 5 señales que nosotros como humanos tenemos. 5 de algo que afecta nuestra vida, algo que siempre nos llama la atención, algo que siempre nos afecta. Y los estudios dicen que debo prestar atención con las siguientes señales o detonadores, que es lugar, que es tiempo, tengo que ver mi estado de ánimo, tengo que ver en qué momento estoy y también personas. Lugar, tiempo, estado de ánimo, momento y personas. Entonces, hablemos de 2 que es de lugar y tiempo. Lugar y tiempo. Estoy más que seguro que el hábito malo que tú tienes usualmente lo haces en un lugar. El hábito malo que tú tienes siempre va a ser en un lugar que consistentemente lo haces en el mismo lugar, pero la realidad es de que hay lugares donde no haces ese mal hábito. Por ejemplo, quizás si vas al gimnasio no es el lugar donde llevas 12 tacos de lengua. No es el lugar, no es el lugar que lo haces.
O quizás cuando vienes a la iglesia no es el lugar aquí donde comienzas a echarte un puro de marihuana. No es el lugar, no es el lugar. Entonces el mal hábito que tienes quizás está destinado a un cierto lugar que lo haces. Usualmente cuando tienes un mal hábito te encuentras quizás más propenso a entrar en mal hábito cuando estás quizás en un party, en un lugar, con la gente equivocada en ese lugar. Pero también hay un tiempo. Hay un tiempo donde haces el mal hábito que lo haces. Quizás si el problema que tienes es pornografía, quizás no lo haces durante el día en el trabajo. Quizás es cuando estás en la casa, quizás estás molesto con tu esposo o tu esposa. Quizás cuando te sientes solo o te sientes aburrido. La cosa es de que hay un tiempo, una hora, un horario que lo haces. Quizás sea en la noche. Hay un lugar y los tiempos y los lugares tienen que ver mucho. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es cómo remover ese detonador e interrumpir esa acción completamente. David en el Antiguo Testamento, David hizo un error inmenso, grande. Exactamente porque estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. No era una mala persona. Era una persona que era escogido de Dios. Era una persona que amaba a Dios. Era una persona que escribió salmos a Dios. Amaba a Dios. David amaba a Dios. Y algo que estamos seguros de David es de que amaba a Dios, pero hubo un día donde estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Entonces, la historia de David que amaba a Dios, comete adulterio con Betsabé, mató a su esposo. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Dice la historia que lo llevó a esta situación. Dice que en la primavera, donde salen todos los reyes para ir a la guerra, David se quedó en casa. Una gran realidad ahí es de que, en primer lugar, no estaba donde tenía que estar. David no estaba donde tenía que estar y de repente sale a la azotea y está paseándose y de repente ve hacia a lo lejos y ve a una muchacha bañándose sin ropa, lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, porque no estaba en el lugar correcto. Hay un lugar. Y eso le costó un precio muy alto. Entonces es esos tiempos y esos lugares que nos ponen a nosotros en una posición muy vulnerable y muy comprometedora. Y eso es lo que tenemos que remover de nuestras vidas. También hay estado de ánimo. Y tú sabes, cuando estás con un estado de ánimo, y dicen amén muchas esposas, cuando está el esposo de un estado de ánimo, ¿quién lo aguanta? Un estado de ánimo, las mujeres o las esposas cuando están en un cierto estado de ánimo, dicen los estudios que hay 5 cosas que afectan tu estado de ánimo y es donde te sientes más vulnerable. La primera es cuando tienes hambre. ¿Has tratado de ir a la tienda cuando tienes hambre? Tu estado de ánimo está afectado, donde sientes que todo lo que pones en la carreta te lo puedes comer. Gastas más. Afecta tus decisiones. Otra cosa que afecta tu estado de ánimo es el enojo. Estás molesto, estás enojado. Algo te sacó de onda, como se dice. La otra es cuando te sientes solo, te sientes aburrido. Algo que tu estado de ánimo es afectado. O cuando te sientes cansado. Son 5 cosas. En inglés es HALT. Es hungry, anger, lonely and tired. HALT. Cuando sientas esos tipos de ánimo, dices, ok, ¿por qué me siento de esta manera ahorita? ¿Por qué mi estado de ánimo está de esa manera? Entonces, usualmente para mí va a ser porque tengo hambre o estoy enojado.
No sé cuál sea para ti que afecte tu estado de ánimo, pero hay que ver qué es lo que afecta nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando estemos en un estado de ánimo, ver qué es lo que me está afectando. Entonces, y también hay momentos donde algo sucede en el momento y reaccionas. Y terminas haciendo o diciendo algo en el momento. Quizás es donde te molestas con tu esposa, te molestas con tu esposo y en medio de la conversación dices o haces algo que no quieres decir o hacer, que ya no puedes tomar de regreso en el momento. O el más común, estás en el 405 y estás oyendo cánticos de aquí de la viña, no hay lugar más alto, y estás bien, y de repente estás sentado en el tráfico de 2 horas en el 405 y de repente te cruza alguien y te salen palabras que no existen en la Biblia. ¿Right? En el momento te molestó. Amén. Amén. En el momento dice, ¡ay, es que si lo tuviera enfrente le doy con la misma Biblia! O quizás sales con tus amigos y te estás divirtiendo, estás teniendo un buen tiempo y comienzas a tomar, pero en el momento de la diversión, en el momento que todo está bien, comienzas a tomar más y terminas con más bebidas dentro del sistema, haciendo decisiones malas. Entonces, tenemos que distanciarnos de estos detonadores, de esos señales. Entonces, eso que es lugar, tiempo, momento, estado de ánimo y también personas. Hay personas que nos pueden llevar a un lugar completamente incorrecto. Cuando yo leía esto, yo me ponía a pensar, yo puedo entender eso, pero a la misma vez puedo entender cómo yo, en un tiempo, en un lugar, yo era la persona que llevaba a la gente a un lugar incorrecto. Y me afectó mucho porque dije, ¿cómo yo puedo afectar? Una persona puede afectar tanto la vida de otra persona. Y quizás has estado en una situación donde son personas que han afectado tu estilo de vida y dices o quizás te has dicho, es que siempre que estoy con esta persona hago X. O siempre que hablo con esta persona me siento de esta manera. Entonces es de comenzar a ver cuáles son esos detonadores en nuestras vidas. Hay mucha gente, las personas tienen influencia sobre otra gente. La verdad es de que si nomás tienes un cierto estilo de personas, de amigos, es porque quizás también eres tú así. Quizás porque tienes muchas cosas en común con esa persona. O quizás hablas como ellos, pero dice el rey Salomón que cuando habla de gente dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Keep up with the slides, please. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Y todos sabemos este refrán que mami siempre usaba, era, dime con quién andas y te diré quién eres. Es tan cierto. Mami era tan sabia y las personas de antaño eran tan sabias. Nos convertimos en las personas con quienes nos juntamos eventualmente. Ahora, imagínate, nomás imagínate un momento. Si de las 5 personas más cerca de ti son personas que te animan a orar, te animan, ¿sabes qué? Vamos a ayunar, vamos a orar. Yo quiero ver cómo podemos trabajar en cómo hacer tu matrimonio más fuerte. Y te llama todos los días para ver cómo tú estás, para orar, para interceder, para ver cómo está tu familia, cómo está tu salud espiritual. Quizás tu vida fuera más diferente de cómo es ahorita, dependiendo de las personas, de ese tipo de personas. Pero ¿qué si las personas más cerca de ti son personas que les gusta el chisme, que les gusta engañar a sus esposas, que les gusta ignorar a sus hijos? Ahora, imagínate qué difícil sería servir a Dios con ese tipo de gente en tu vida. Es difícil.
Es imposible vivir una vida correcta con los amigos incorrectos. That should be a Facebook post. Es imposible vivir una vida correcta con amigos incorrectos. Ahora, esto no significa de que no vamos a hablar con nadie, que no puedo tener conversación con otras personas. Eso no significa, pero de ver cuáles son las personas que influyen en mi vida, influyen en mis acciones, influyen en mi matrimonio. Dice Corintios, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? How are we going to do it? Vamos a remover la señal o el detonador y vamos a interrumpir la acción. Interrumpir esa acción. Ok, ahora, ¿cómo? Ok, fine, I get it, ok, pero ¿cómo hacemos eso? Ok, ahora deme unos pasos para poder hacer esto en IRL, en real life. ¿Cómo lo puedo hacer en mi vida real? Bueno, quizás en tu caso pueda ser, ok, me voy a proponer a no apagar la alarma en la mañana. ¿Cuántos la apagan más de 2 veces? Quizás te propongas y digas, no voy a apagar, ese va a ser mi primer hábito bueno y no voy a apagar voy a quebrar este mal hábito de apagar la alarma 7 veces porque 7 es el número de Dios y es bendito y hasta el número 7 es que me levanto y todo. Entonces, y tienes como diferentes alarmas, 6 a las 6, 6:02, 6:04, 6:05, 6:17. Incredible. Pero dices, no, este día me voy a parar y este es el día de Dios y voy a romper este mal hábito. Entonces para ti lo más práctico es de que si duermes con tu teléfono, que lo pongas al final del cuarto, hasta allá. Donde tengas que por fuerza levantarte a ir a apagar el teléfono. Ya una vez parado, ya una vez levantado, pues ya te levantaste. Ya la más difícil ya se fue hecho. Entonces, hazlo difícil para no apagar tu alarma. Ok, otro ejemplo. Quizás tu problema quizás sea de que vas en Amazon y estás ordenando cosas y dices, ¿cómo gasté $234 en 6 minutos? One click, 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 click. Easy, quickly, rápido. Entonces, una opción para eso sería de que le das tu contraseña a uno de tus amigos cercanos, donde cada vez que tengas que comprar algo, tengas que ir con tu amigo que te va a cuestionar. ¿Y para qué lo ocupas? ¿Qué vas a hacer? You have to make it difficult. Lo estás haciendo más difícil. O digamos que quizás comienzas a ver cosas en el internet que dices, yo sé que no tengo que estar viendo esto. Yo sé que estas imágenes que estoy viendo no las tengo que ver. Y entonces tienes que hacerlo más difícil. Y quizás sea algo donde le das a alguien la contraseña de tu teléfono, donde él pone límites de cuánto tiempo vas a estar en el internet. O quizás completamente te dice, no vas a tener Instagram por 6 meses o Facebook por 6 meses. O solamente, o voy a bloquear todo el contenido de adultos, lo voy a contener para que no puedas entrar a esos sitios. Después de todo eso, si todavía ves la manera de cómo ver ese contenido pornográfico, entonces si te brincas todos esos filtros, si te brincas después de hacer todo eso, entonces eso me dice a mí que tienes un problema más grande que simplemente un mal hábito. Y ocupa intervención más fuerte. O quizás te encuentras en una situación más difícil donde tienes una adicción con drogas, con medicamentos. Es simplemente de aceptarlo y decir, tengo que ir a un centro de rehabilitación. Tengo que hacerlo. Ahora piensen en esto. Los hábitos que tienes hoy están formando quién eres mañana. Bien. Los hábitos que tienes hoy están formando quién eres mañana. La pregunta es, ¿te gustan los hábitos que tienes ahorita?
¿Te gusta la dirección de dónde te están llevando tus hábitos ahorita? Si no sabes, piensa en ese hábito. Piensa en ese hábito que tú piensas que nadie sabe. Piensa en ese hábito malo. Y estira los 5 años. Dices, si sigo con este hábito, ¿dónde voy a estar en 5 años? Y si el resultado es negativo, entonces puedes decir, no estoy contento donde me lleva. Es donde dices, este hábito me va a costar todo lo que yo tengo. O quizás digas, no sabía que podía perder tanto con este mal hábito. O quizás en 10 años digas, no sabía que esto me iba a llevar a una posición donde yo perdiera mi integridad, mi carácter, mi familia, mi matrimonio. No esperaba perder mi familia, mi casa, mi nombre, mi reputación, pero no comenzó con una sola decisión. It didn't happen. No fue una sola cosa, sino que fue un hábito, un mal paso, día con día, en una serie de años. Pero quizás digas, pero pastor, es que yo soy débil, es que es difícil para mí romper este mal hábito, cualquiera que sea. Si reconoces de que tienes un mal hábito y reconoces que eres débil, entonces lo más difícil ya lo lograste. Reconocer que tienes un problema y que eres débil. Me gusta lo que dice Pablo, donde dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de lo que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrían resistir. Ahora, piensen en esto, piensen de que cada vez que estamos en una posición muy difícil, a veces ignoramos la salida que Dios nos quiere dar para salir de esa tentación, pero la ignoramos. 56,250 pasos para llegar a Gaza. Son 56,250 pasos en una dirección incorrecta. Pero para mí también son 56,250 oportunidades para volver de regreso. Aunque vas en el camino incorrecto, también son 56,250 pasos para decir, voy mal, muchacha, voy muy mal, voy mal. Y tenía todas esas oportunidades para poder volver de regreso. Y para cerrar, me gusta lo que dice Zacarías. Quizás tú dices, pastor, pero ¿cómo algo tan pequeño? Es que es tan insignificante, no es tan malo lo que yo tengo. Y dice Dios en Zacarías, no menosprecies estos pequeños comienzos, pues el Señor se alegra cuando ve el trabajo que inicia. Don't despise. No menosprecies los comienzos pequeños. Y quizás digas, pero es que este mal hábito no es un big deal. Start. Es que comienza small, pequeño. Dios se alegra cuando empieza el trabajo. Y si sientes que cuando te detienes en hacer estas cosas y dices, tengo integridad, tengo un carácter con mi familia, que lo que yo soy en el día, también lo soy en la noche. Lo que soy en la iglesia, también lo soy en la casa. Lo que soy en la iglesia, también lo soy en el trabajo o viceversa. Tengo integridad y dices, no voy a hacer esto porque esto compromete quién soy yo. Quizás dices, no voy a ver ciertas imágenes en el internet porque dentro de mí vive Dios y no puedo echar a perder la casa de Dios viendo o haciendo ciertas cosas en mi vida. Es donde comienza a decir por qué lo haces, el por qué lo haces.
Entonces yo cierro con esto. ¿Quién te ha llamado Dios a ser? ¿Y qué hábito necesitas empezar? ¿Y qué hábito necesitas parar o romper? Mientras reflexionas en esto, piensa en cómo Dios está hablando a tu vida o cómo Dios ha hablado estas semanas a tu vida. Y examina qué áreas en tu vida Dios te está diciendo ahorita que directamente necesitan tu atención.